El día de hoy voy a profundizar de una manera muy lógica y muy razonable sobre de que por qué si hace sentido de que haya una vida después de esta vida. Y este tema es tan importante considerar porque todos algún día vamos a llegar a nuestro fin, y la pregunta de que si hay algo después de esta vida es algo que muchos se han preguntado, y cada quien puede tener su propia creencia sobre esto, y algunos sí creen en una vida después de esta vida mientras otros no creen en nada. Y por eso hoy los invito a que profundicemos de una manera muy coherente sobre este tema que es tan importante, y quiero explorar ese tema tan controversial de una manera muy lógica y muy razonable sobre la vida después de esta vida y la posibilidad del cielo y el infierno, y si hace sentido que existan tales lugares, y si existen, cómo es que serían y cuál es el propósito de estos lugares. Y hay muchas personas que dicen que no es posible que existan estas realidades y dicen que son conceptos que tenemos en la mente y que deseamos a que sean verdad, y como no hay evidencia enfrente de nosotros clara que nos demuestre lo contrario, por eso muchos dicen que el cielo y el infierno que son un invento humano, porque no hay ahorita una persona que pueda decir, no, pues si viajas tanta distancia fuera del planeta Tierra hacia esa dirección, ahí va a estar el cielo o el infierno. Y muchas personas creen en estos lugares porque su religión les dice, o tienen una creencia en una vida después de esta vida. Ahora, se entiende que el propósito de estas realidades es para que las almas de los seres que vayan al lugar que les corresponda de acuerdo a lo que son después de morir. O sea, si eres bueno, que te vas al cielo, y que si eres malo, que te vas al infierno. Y algo similar que vemos en muchas de estas creencias alrededor del mundo es que, aunque no estén de acuerdo al 100% el uno con el otro, muchos tienen esa creencia de que si eres alguien que es mayormente bueno, que al morir, que te vas a ir al cielo o a una realidad del bien, y que si eres una persona mayormente mala, que te vas a ir a un tipo de castigo o infierno. Eso es lo que se piensa en general, y muchas creencias o religiones pueden variar o tienen ciertas razones o causas que causan a que un individuo vaya a esas realidades, y pueden tener sus propias interpretaciones y pueden variar en lo que determina que alguien vaya a un lugar específico. Entonces, al haber muchas creencias en el mundo que tienen ciertos requisitos para ir al cielo, o hay cosas que uno puede hacer que causan a que uno vaya al infierno, ¿cómo es que podemos saber cuál es la verdad? ¿Y cómo es que podemos saber si hay una vida después de esta vida? Y creo que si nos basamos desde un punto de vista religioso, o sea, de un punto de vista desde tener una creencia firme en alguna religión, esto nos puede limitar en nuestra manera de pensar en este tema, y creo que hay que ver esto de una manera muy lógica, donde se escucha lo que dicen las religiones sobre este tema, pero también no estar atadas hacia una creencia o pensar, para que podamos pensar de una manera libre y razonable fuera de la religión, para lógicamente poder razonar de qué punto sí o no hace sentido, ya que la verdad siempre va a tener la razón, y solamente se puede obtener esa verdad si vemos las cosas de una manera lógica, y pienso que lógicamente hace sentido una vida después de esta vida, y que exista un cielo o algún tipo de infierno castigo, porque hay muchas cosas que quedan inconclusas en esta vida, y hay situaciones muy injustas en la cual se puede encontrar una persona, y por eso en esta vida vemos que existe de todo tipo de situaciones, porque vivimos en una realidad multidimensional donde puede pasar de todo, y vemos que no todos los malos pagan por sus maldades, y no todos los buenos son recompensados por el bien que hacen en esta vida. Y hay personas que se la pasan toda su vida haciéndole daño a los demás, y nunca los agarra la justicia de este mundo, y algunos mueren con mucho dinero y muchos amores y muchos lujos, mucha felicidad, a pesar de hacer maldades muy grandes hasta su último día. Y luego hay personas que son mayormente buenas y se la pasan ayudándole a los demás y haciendo el bien, y nunca son reconocidos o recompensados, y otros son maltratados o abusados toda su vida, o nacieron con alguna discapacidad que los hace sufrir, y a pesar de eso internamente siguen siendo buenos hasta su último día. Y si miramos esto de una manera objetiva, sería una injusticia muy grande que las personas que son mayormente malas que no paguen por sus maldades, y que las personas que son mayormente buenas que no sean recompensadas de alguna manera, y muchos podrán decir, pues así es la vida. Pero al Dios existir y al Dios representar el bien mayor, sería una contradicción que no aplicara el bien y la justicia, que son conceptos definidos y son conceptos de bien que representan cualidades de lo que debe de ser un Dios bueno. Y si todo acaba en la tumba, entonces estos conceptos y realmente nada tiene sentido, porque si no importa lo que hacemos y cómo somos moralmente, y si hay personas malas que pueden salirse con las suyas sin nunca tener consecuencias, y si hay personas buenas que sufren sin merecerlo y nunca son recompensados por el bien y lo tan moral que son, entonces eso haría a Dios en un Dios injusto. Pero al Dios representar y ser el bien mayor, tendría que lógicamente eventualmente castigar a las personas o seres que hicieron un mal sin arrepentirse, ya que ha habido y hay muchos dictadores y gente corrupta y criminales y abusadores en este mundo, y algunos, como mencioné hace un momento, mueren en la riqueza y mueren siendo muy felices a pesar del mal que
hacían y nunca fueron castigados en esta vida por lo que hacían. Y luego también hay muchas personas inocentes y buenas, y hay niños y víctimas de guerras, personas humildes que sufren sin haber hecho nada para merecerlo. Entonces, desde una lógica moral, si Dios es justo y si Dios es todopoderoso y si Dios es el bien mayor y si Dios todo sabe y esto significa que está consciente de todo y entiende todo, entonces sería lógico pensar que la justicia debe cumplirse en algún momento, aunque no sea en esta vida. Por eso, desde una lógica teológica y moral, al Dios ser justo, entonces debe haber un juicio o corrección final. O sea, la existencia de algún tipo de cielo o infierno, ya que eso serviría para restaurar el equilibrio moral y le pondría sentido a las cosas. Ahora, vamos a hablar de dos conceptos el día de hoy y vamos a hablar de lo que es una entidad abstracta y también vamos a hablar de lo que es una realidad inferida. Y es muy importante entender estos conceptos para poder creer en una vida después de esta vida. Y primero vamos a hablar de una entidad abstracta, y esto significa y es algo que no tiene existencia física, pero existe como idea, concepto o estructura mental. Entonces no se puede ver, tocar ni medir físicamente, pero se encuentra en el pensamiento, el lenguaje, las matemáticas y la filosofía. Ahora vamos a descomponer la palabra entidad abstracta en dos palabras y ver el significado de cada palabra para entender bien qué significa la palabra entidad abstracta. Primero, la palabra entidad se origina y viene del latín de la palabra entitas, que significa la cualidad de ser o simplemente algo que existe, y a su vez, esta palabra viene de la palabra ens, que significa lo que es. Y en la filosofía, una entidad es cualquier cosa que existe de alguna manera, puede ser física como una mesa, un planeta, un cuerpo humano, o puede ser no física, como una idea, un número, un pensamiento, una emoción. Entonces, entidad se refiere a algo que puede ser considerado existente, aunque no necesariamente tenga cuerpo o forma material. Ahora, ¿qué significa abstracta? Y algo abstracto o abstracta es algo no físico, no captado directamente por los sentidos, pero que es comprendido a través del pensamiento o la razón. Entonces, al entender estas dos palabras, nos damos cuenta que una entidad abstracta es una cosa que existe, pero no en el mundo físico, sino en el pensamiento, la lógica o la mente. Por ejemplo, en las matemáticas existen números y funciones y no tienen forma física, pero se usan para explicar cómo funciona la realidad y las cosas que hay en ella. No puedes ver un número 3 como tal en el mundo físico, pero puedes ver una representación del número 3 escrito en un papel, o puedes ver 3 manzanas que representan eso que es el número 3. Entonces, no existe en ninguna parte física del universo eso que es el número 3 como un objeto tangible que puedas tocar, pero claramente existe como una entidad abstracta. ¿Por qué? Porque puedes pensarlo, puedes usarlo para razonar, calcular, construir cosas, y esta lógica puede ser comprendida por los demás de una manera universal. Y hay muchos más ejemplos de lo que es una entidad abstracta, como los conceptos morales, como el bien y el mal y la justicia, que son conceptos que no podemos tocar, pero existen varias representaciones de estos conceptos en esta realidad que podemos ver. Por ejemplo, cuando alguien le ayuda a una persona que se cayó a levantarse, eso es considerado algo bueno. Y si alguien le roba a una persona su dinero, eso es algo que es considerado malo. Cuando se condena a un asesino a prisión, entendemos que se hizo justicia. Y entonces vemos varias representaciones de estos conceptos, y otro concepto muy popular es el amor. El amor no es una cosa física que puedes tocar o ver directamente. No puedes señalar con el dedo y decir, mira, eso es el amor, como harías con una silla o un vaso, ya que no tiene forma, peso, color ni volumen. Pero sí puedes observar manifestaciones del amor en el mundo. Como cuando ves a dos personas que se cuidan, se abrazan, se perdonan, se sacrifican mutuamente. Estás viendo una expresión visible de ese concepto invisible llamado el amor. El concepto del amor vive en el pensamiento humano. Todos entendemos lo que significa, aunque no lo veamos con los ojos. El amor es una entidad abstracta porque es un concepto real que no tiene forma física, pero sí puede expresarse y percibirse y manifestarse a través de las acciones, gestos, palabras y actitudes. Entonces, una entidad abstracta es un concepto que tiene un significado propio y que se puede entender con el pensamiento. Ahora, vamos a hablar de lo que es una realidad inferida. Y una realidad inferida es algo que existe, pero que no podemos percibir directamente con los sentidos, pero deducimos su existencia a partir de sus efectos, consecuencias o manifestaciones observables. Y vamos a ver la palabra realidad primero y luego la palabra inferida o inferir. Y vamos a empezar con la palabra realidad. Y la palabra realidad proviene del latín de la palabra res, que significa cosa. En su uso más general, realidad se refiere a lo que existe o sucede realmente, independientemente
de que si lo entendemos, creemos o percibimos, entonces significa y se refiere esta palabra a lo que existe efectivamente. Entonces está la realidad física o concreta, que es lo que puedes ver, tocar y medir, y luego está la realidad abstracta, que es lo que no puedes tocar, pero existe como idea o información de una manera invisible que se puede manifestar en la realidad física. Si hablas de la realidad como el universo físico, entonces la realidad es el espacio-tiempo donde existe la materia, la energía y los eventos. En este sentido, la realidad es un espacio porque hay dimensiones donde existe lo alto, lo ancho, la profundidad y el tiempo. Todo lo que ocurre desde el movimiento de planetas hasta tus pensamientos ocurre dentro de esa realidad física. También en muchas películas y series se ha usado la palabra realidad para describir otra dimensión o universo paralelo donde los protagonistas pueden decir algo como que vamos a viajar a otra realidad. Entonces, en términos simples, se usa para describir un tipo de espacio, pero hay diferentes tipos de realidad. Está la realidad física, que es de lo que estamos hablando, que es lo que se puede ver y tocar. Y luego también hay espacios o realidades donde está la información que hace que funcione la realidad como la conocemos, que quizás no la vemos, pero si seguimos un pensar lógico podemos concluir que existe, ya sea porque se manifiesta o porque usamos la razón para deducir que es muy probable que exista. Y algo que nos puede ayudar a entender esto son los videojuegos. Por ejemplo, los videojuegos son mundos virtuales que pueden ser considerados también un tipo de espacio y realidad, y estas realidades virtuales pueden ser muy grandes, pero funcionan de acuerdo a un programa, una ley que fue inscrita para que pueda funcionar de una cierta manera, de tal manera que existe la gravedad en estos videojuegos, o por ejemplo, en algunos videojuegos, si le disparas a un carro las suficientes veces puede explotar, y se puede observar cómo se puede hacer ciertas cosas y cómo se pueden ver las reacciones lógicas que existen en estos mundos virtuales. Y esa información, esa lógica que hace posible a que esos videojuegos se miren y que puedan funcionar de una cierta manera. Y esa información existe en algún espacio dentro de la programación del videojuego. Y cuando estás jugando estos videojuegos, no miras ese espacio específicamente, pero puedes ver cómo se manifiestan esas leyes lógicas, esa información o programación mientras disfrutas jugando estos mundos virtuales. Y la realidad en la que vivimos es similar, y estos videojuegos nos ayudan a entender la realidad en la que vivimos, ya que también podemos observar y entender cómo hay algún tipo de lógica o información programada inscrita que hace posible a que las cosas funcionen de una cierta manera. Y esta información o leyes están guardadas en algún espacio que no vemos, pero podemos inferir que es real ese espacio simplemente porque se manifiesta en esta realidad de varias maneras. Entonces la realidad puede ser observable directamente como un árbol enfrente de ti, o puede ser real pero no observable directamente como la gravedad o los pensamientos que son real pero no podemos visualmente verlos. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra inferir, y esto es sacar una conclusión en base de acuerdo a la información que ya tienes. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y oyes a perros ladrando, tú puedes inferir que hay perros cerca de ti, aunque no los mires visualmente. O vamos a suponer que tienes un amigo del trabajo que siempre te saluda con una sonrisa todos los días, y luego notas que el día de hoy, que en vez de saludarte, como siempre, que te ignore y que esté muy callado o te evite. Con estos comportamientos tú puedes inferir que quizás algo le pasa, o quizás está molesto por algo o triste, o vamos a suponer que dejaste un vaso lleno de agua en la mesa y luego al regresar miras que el vaso de agua que te ibas a tomar que está vacío. Ahí puedes inferir que alguien más se tomó el agua cuando tú no estabas. Entonces, al entender estas dos palabras, la palabra realidad y la palabra inferir, entendemos que una realidad inferida es una realidad o espacio que no se percibe directamente, o sea, no puedes verla, tocarla o medirla directamente, pero se deduce racionalmente usando datos, causas y efectos para concluir que existe. Tiene efectos observables, aunque no las veas, sus consecuencias sí las puedes notar. Y a veces usamos las entidades abstractas como ecuaciones matemáticas para explicar realidades inferidas, como los agujeros negros o la expansión del universo, que son cosas que podemos inferir a que son ciertas de acuerdo a la lógica que observamos en esta realidad. Así que trabajan juntas, pero no son lo mismo. Pero lo que esto nos demuestra es que hay cosas que pueden existir y quizás no las vemos de una manera visual, pero se puede inferir de que existen o que hace sentido que lógicamente existan. Por ejemplo, no hay evidencia clara que haya vida en otros planetas, pero podemos inferir que puede haber planetas en algún lugar o en varios lugares en el universo donde haya vida, porque si nos basamos en la diversidad de vida que hay en el planeta Tierra, y como hay muchas condiciones que pueden causar a que la vida surja y que se desarrolle una diversidad de diferentes tipos de vida, como las bacterias, insectos, mamíferos, los pájaros, los reptiles, la inmensidad y variedad de vida en el mar y toda la variedad de vida que hay en el planeta Tierra, son evidencia de las diferentes maneras que se puede desarrollar la vida, y por eso muchos pueden inferir que es muy probable que sí haya vida en otros planetas, ya que hay diferentes condiciones en las cuales la vida puede surgir.
Entonces, usando esta lógica, por eso muchas personas también infieren, y es lógico inferir que el cielo y el infierno es real, porque si hay una ley definida de lo que es el bien y el mal y la justicia, entonces las cosas no nomás pueden quedar inconclusas, porque hay personas en este mundo, puede haber seres en este universo que algunos son buenos y otros son malos, y algunos viven injusticias mientras otros hacen maldades, y hay tantas situaciones muy controversiales y complicadas, y si las acciones de un individuo o lo que es alguien no tiene consecuencias, entonces no hace sentido los conceptos morales definidos que existen en esta realidad, pero hacen sentido cuando estos conceptos son aplicados hacia nosotros y a cualquier ser realmente consciente que pueda existir, porque la conciencia trae una responsabilidad moral individual, y solamente algo como lo que es Dios podría juzgarnos usando estos conceptos que creó, que podemos llegar a entender de que por qué son válidos, y Dios nos juzgaría de una manera adecuada y justa, ya que es el ser que sabe todo y nos conoce de una manera donde nos mira por lo que somos. No hay nada que le podamos ocultar, y como Dios representa la justicia y ser el bien mayor, haría sentido que seamos juzgados de acuerdo por lo que somos, de acuerdo a las leyes definidas y puestas por un Dios justo y lógico. Y podemos comprender y entender a Dios de tal manera que nos pueda hacer sentido de que por qué las cosas funcionan como funcionan. Sí, tratamos de entender esta realidad, y cuando buscamos este entendimiento, ahí es cuando podemos entender por qué alguien iría a un lugar como un cielo o un infierno. Y digo esto porque hay personas que al yo decir que Dios pone leyes, dicen que es un dictador malo, que nos juzga de acuerdo a su criterio injusto, y consideran algunos esto malo. Y lo que no entienden estas personas es que la razón de Dios está siempre en lo correcto, porque al Dios saber y entender todo de una manera infinita y completa, sería el único ser que está en lo correcto. Y eso significa que sería el único ser que podría establecer reglas y juzgarnos de una manera correcta. ¿Cómo le vamos a llamar a Dios injusto y llamarnos a nosotros justos si nosotros hacemos injusticias con la libertad que tenemos, pudiendo hacer las cosas bien? Y a veces intencionalmente hacemos cosas que no debemos y no sabemos todos los detalles de todas las situaciones, y esto causa que juzguemos mal a los demás. Por eso hay personas buenas en prisión y están ahí porque unos intencionalmente hicieron algún tipo de maldad para condenar a esas personas inocentes, mientras otros están ahí por algún detalle que no se revisó, que comprobaría su inocencia. Y luego hay gente mala que no es condenada porque hizo algún tipo de fraude para quedar como inocente, y muchos que deberían de seguir la justicia se dejan llevar por estas personas, quizás porque les ofrecen dinero o por miedo o porque es alguien cercano a ellos. Por eso digo, no somos más justos que Dios y no sabemos más que Dios. Y si nosotros observamos de una manera lógica cómo funciona esta realidad, nos va a hacer sentido de que por qué estos conceptos definidos son justos y tienen que ser así las cosas para que la realidad, como la conocemos, para que pueda existir y funcionar. Y podemos ver cómo en esta realidad existe el bien y el mal a la misma vez. Y Dios permite esto para que seamos libres, porque si todo fuera bueno, seríamos como robots programados a pensar de una cierta manera. Y si las cosas fueran así, eso significaría que estaríamos limitados en nuestra forma de pensar y no seríamos buenos realmente, porque no estaríamos escogiendo el bien por decisión propia, sino estaríamos forzados a ser buenos. Y eso realmente no es ser bueno de verdad. Y si existiera el puro mal, no existiera nada, porque el resultado final del mal es pura destrucción y deja un vacío donde no queda nada. Pero en una realidad donde existe el bien y el mal a la misma vez, esto permite una libertad multidimensional en la forma de pensar y en la forma en cómo funcionan las cosas y las leyes que nos rodean en esta realidad. Y esto también nos demuestra que debemos de tener en balance el bien y el mal dentro de nosotros, donde somos mayormente buenos pero entendemos el mal, y podemos entender de que si nos dejamos consumir por el mal, que nos vamos a sentir mal, y esto nos hace sufrir y nos sentimos de una manera negativa, y realmente a nadie le gusta sentirse así. Y si te dejas consumir por lo malo, el mal puede causar a que le hagas daño a los demás o al ambiente que te rodea o a ti mismo. Entonces debemos el poder de destrucción del mal, pero es necesario el mal para que esta existencia pueda existir, ya que para que algo pueda existir tiene que existir la posibilidad de que no exista. Esto es una fórmula, es un tipo de ley lógica que está programada en la existencia, y hace sentido esto cuando lo pensamos de una manera lógica, donde para establecer la variedad de cosas y posibilidades que pueden existir tiene que estar la posibilidad de no existir. Entonces el mal es necesario, pero al observar la realidad que nos rodea nos vamos a dar cuenta que vamos a querer escoger el bien. Bueno, la mayoría lo va a querer escoger, porque se van a dar cuenta la mayoría que si escogen el mal, eso lleva a la destrucción y el vacío, no queda nada. Entonces podemos entender cómo moralmente y lógicamente hace sentido escoger el bien,
pero porque hay libertad siempre va a haber seres que van a escoger el mal. Y simplemente porque hay seres buenos y malos, tendría que lógicamente haber algún lugar donde vaya cada quien de acuerdo a lo que es. Sería ilógico que Dios ignore las criaturas realmente conscientes como nosotros o otras que puedan existir y que no les dé a cada quien lo que merece. Y hace sentido que haga Dios esto después de que alguien muera, porque es ahí cuando se acaba la historia de cada quien, y como nos da libertad, no interviene de una manera directa en nuestras vidas para realmente dejarnos ser y escoger lo que queremos. Ahora vamos a profundizar sobre el cielo y el infierno, y vamos a hablar primero del infierno. Y como lógicamente tendría que ser un lugar así, y algunas cosas que voy a decir podrá ofender a muchos, pero simplemente voy a decir las cosas de acuerdo a la coherencia lógica que Dios me permite. Y vamos a especular lógicamente sobre el infierno, porque realmente no sabemos exactamente cómo sería o es el infierno, y hay muchas creencias y libros sagrados que mencionan tal lugar o algo cercano a eso, pero realmente no sabemos, pero podemos especular de una manera lógica cómo es que sería el infierno. Y lo que hace sentido lógicamente es que sería una realidad donde van los malos. Y lo que haría a una persona mala es que se muera sin arrepentirse de sus maldades, porque hay personas que viven toda su vida pensando y haciendo cosas malas y realmente no sienten remordimiento por lo que hacen toda su vida. Por eso lógicamente hace sentido que ese tipo de personas que sean los que vayan al infierno después de morir físicamente. Ahora, la palabra infierno viene del latín, de la palabra infernus o infernum, que significa literalmente lo que está debajo o lo inferior, y se usaba esta palabra para referirse a lugares subterráneos o de los muertos, no necesariamente un lugar de fuego como muchos piensan, ya que muchos tienen la creencia donde ven el infierno como un lugar donde hay fuego eterno y donde se están quemando las almas de los seres que están ahí. Y esto es una idea muy popular y tiene su origen en el cristianismo, el judaísmo y el islam, donde el fuego se menciona como símbolo de castigo. Pero si pensamos fuera de estas creencias, ¿hace realmente sentido que los seres que están ahí, que estén siendo quemados por un fuego eterno? Somos nosotros los humanos que creamos esta idea de tal lugar, porque el infierno debe de ser lógicamente un lugar de castigo donde se castiga el equivalente al mal que alguien hizo durante su vida. Entonces, ¿cómo es que sería el infierno si no tomamos en cuenta esta idea del fuego que se nos ha metido tanto en la mente? Ahora, si consideramos que los malos tienen que pagar por lo que hicieron para que se cumpla la justicia, entonces haría sentido, lógicamente hablando, que no serían castigados injustamente, sino que sería una consecuencia justa del daño causado. El castigo tendría que ser coherente, equivalente a la maldad que hizo tal persona, pero no solo es castigado alguien por lo que hizo, sino también por su falta de arrepentimiento o voluntad de cambiar. Porque todos hacemos el mal y muchos nos arrepentimos del mal que hacemos y nuestro corazón está en una frecuencia mayor del bien que Dios reconoce, pero algunos no se arrepienten de las maldades que hacen para nada. Entonces, esa voluntad interna de hacer el mal y no arrepentirse haría sentido que cause a que alguien vaya al infierno, y haría sentido que cada ser que va ahí, que podría estar atrapado en su propia mentira o mente, reviviendo las consecuencias de su egoísmo, crueldad o traición, donde sentirían culpa, remordimiento, vergüenza, vacío, sentirían un ardor en la conciencia, una mente atrapada en sí misma sin salida ni consuelo, separados del bien, un alma que rechazó el amor, la luz y la verdad, ahora estaría en tinieblas internas y estaría en confusión y sentiría una angustia por haber escogido su camino y haberse alejado del bien. Sería como estar encerrado en uno mismo, ardiendo en la soledad. Entonces el castigo puede ser mental, de tal manera que puede sentirse un sentir muy negativo e insoportable, y esto es un castigo que muchos no consideran. No sé si ustedes, los que me están escuchando, si han tenido alguna vez una experiencia mental muy negativa, como por ejemplo cuando te entra la ansiedad de una manera muy negativa y fuerte, y esos malos pensamientos que se te vienen en la mente puede ser algo tan insoportable. Es una tortura vivir eso. Así que la tortura mental del alma puede ser una manera en cómo alguien es castigado, pero también no estaría fuera de lugar decir que podrían sentir dolor físico. Quizás si alguien torturaba y acabó con la vida de personas inocentes, sería lógico decir que podrían sentir ese dolor físico que les causaron a los demás una y otra vez. Y quizás si alguien malo quemó vivos a inocentes, pudiera sentir ese fuego y hasta sentir las emociones tristes que estas personas sentían, o hasta sentir la tristeza que les causaron a los familiares y amigos de estas personas también una y otra vez, ya que este tipo de castigo sería algo que los ayudaría a entender el mal que hicieron, porque unas personas nunca reconocen el mal que hacen o que hicieron hasta que lo sienten y viven por ellos mismos ese dolor. Entonces hace sentido que haya varias maneras en cómo alguien pudiera ser castigado en el infierno de acuerdo a lo que hicieron que causó a que llegaran ahí.
Y se puede decir lógicamente que habría diferentes niveles o categorías en cómo alguien puede ser castigado, porque si hay males muchos más grandes que otros, ya que hay personas que roban, otros mienten para hacer males muy grandes, algunos ponen al sexo como su Dios o tratan muy mal a su mamá y papá o hijos y amigos, y hay personas que hacen cosas muy malas por dejarse consumir por pensamientos negativos que los lleva a hacer actos muy horribles como acabar con la vida de los demás y hasta se convierten en alguien muy malvado estando ellos muy conscientes de lo que hacen. Y algo que tenemos que entender es que las personas malas están realmente conscientes de lo que hacen y a pesar de entender lo que hacen deciden irse por un mal camino. Entonces, lógicamente, las personas o seres que están en el infierno es porque estaban conscientes y coherentes de lo que hacían durante su vida. O sea, mentalmente estaban bien y saludables y escogieron hacer cosas muy malas y por eso tendrían que pagar por lo que hicieron, ya que nunca se arrepintieron de sus maldades. Y hago este punto importante de arrepentimiento porque todos hacemos males. No hay una persona consciente en el mundo que pueda decir yo soy 100% bueno y justo. Y vemos que sí hay gente más buena que otra, pero en este mundo no hay alguien libre de pecado que haga todo bien. Entonces, la diferencia lógica que causaría a que alguien vaya al infierno y otra persona al cielo es que hay personas que cuando hacen un mal se arrepienten y se ponen a pensar en lo tan equivocado que estaban y algunas veces le piden perdón a la persona a la cual hicieron un mal o le piden perdón a Dios y rechazan los pensamientos malos que se les viene a la mente y reflexionan en el mal que hicieron o en el mal que piensan y tratan y trabajan en ser mejor y buenos. Y muchos al reconocer sus errores y reconocer el mal que tienen dentro, tratan de ser mejor y luchan en contra de la maldad. Y Dios, por ser Dios, puede ver este pensar y las intenciones de cada quien y haría sentido que cuando alguien lucha en contra del mal y trata de ser la mejor persona posible que pueda ser, que al morir que vaya al cielo, porque están demostrando tener una naturaleza mayormente buena, entienden el mal, reconocen que hacen errores y tratan de ser mejor y ya no cometer tal error o errores. Eso es lo que es el balance interno del bien y el mal, donde alguien es mayormente bueno, pero entiende el mal, pero no se deja consumir por el mal. Y nadie puede ser perfecto y hacer todo bien, así que hace sentido que seamos considerados buenos por Dios al ver que luchamos contra el mal internamente, porque no somos perfectos. Y al no dejarnos consumir por un pensar negativo que nos puede hacer caer en el mal, eso es lo que a Dios le gustaría ver de nosotros, que luchemos en contra del mal y que no nos dejemos consumir por esa energía negativa. Pero una persona que se deja consumir por el mal y nunca reconoce sus maldades ni pide perdón ni se arrepiente, hace sentido que sea castigada y que vaya a un lugar como lo que es el infierno después de morir, ya que no reconoce sus maldades. Porque imagínate que un asesino malvado que vaya al cielo, o sea, una persona que acababa con la vida de personas por placer, que vaya al cielo. Eso sería una incoherencia y una injusticia muy grande, ya que le quitaría el valor a las personas que hacían el bien mientras estaban vivos. Y si vemos a una persona mala ante la luz de la justicia, justamente no merece ir al cielo. Por eso después de morir no hace sentido que todos vayamos al cielo, no tiene lógica, por eso tendría que ir cada quien al lugar de acuerdo a lo que es. Y vemos que en la vida hay personas que tienen un ego muy grande y piensan que siempre están en lo correcto. Unos desprecian a los demás y les hacen daño físicamente a los demás hasta su último día de su existencia física y siguen así con una mentalidad y actitud donde nunca reconocen que la manera en cómo piensan y la manera en cómo actúan que está mal, y quizás algunos piensan que no hay Dios y no creen en consecuencia hacia ellos, pero si no hay consecuencias hacia estas personas malas, sería una injusticia porque, como había mencionado anteriormente, hay personas que nunca pagan por el mal que hicieron en esta vida, y si quedan muchas cosas inconclusas, eso sería una injusticia, y si Dios representa ser el bien mayor, tendría que hacer justicia eventualmente en algún punto del tiempo, ya que la justicia y el bien son conceptos definidos, y si nosotros con nuestra mente limitada tratamos de hacer el bien ante las injusticias del mundo, ¿cuánto más no lo haría Dios, que representa ser el bien mayor? Ahora, se dice que hay demonios o seres malvados en el infierno torturando a los que están ahí, y cuando me pongo a pensar en esto de una manera lógica, esto sería una incoherencia, porque si el infierno es un lugar de castigo para los malos y solamente se puede acceder a este lugar al morir por ser malo, no hace sentido lógicamente que libremente haya seres que estén ahí torturando a los demás. Sería una crueldad de parte de Dios que permitiera esto, y no hace sentido porque, como mencioné anteriormente, para ir a tal realidad tienes que ser malo y morir. Y algunos pueden decir, es que los demonios que están ahí son de ahí y viven ahí. Pero esto no hace sentido porque, como mencioné anteriormente, lógicamente solamente se puede acceder al infierno cuando mueres y si eres malo. Lógicamente no hace sentido que haya seres malos independientes a
los cuales se les da permiso torturar o castigar a los demás. Porque, ¿qué tal si se les pasa la mano a estos seres o no están castigando al ser que está ahí lo suficiente por la maldad que hizo? Así que eso trae más problemas, así que esta creencia no tiene sentido, lógicamente, cuando pensamos en seres que pueden estar ahí para torturar. Ahora, quizás hace sentido los demonios en el infierno, por decir, si lo vemos de una manera donde son manifestaciones de fuerzas interiores que nacen de la maldad de las personas o seres que están ahí en el infierno, y pueden ser manifestaciones del ego, la envidia, los malos pensamientos, la maldad de las personas que están ahí, y quizás esas manifestaciones de monstruos son una versión de ese mismo ser que está ahí siendo castigado, una versión que quizás se puede ver tenebrosa y que les recuerde lo que hicieron una y otra vez y que quizás los dañe de una manera física, donde sienten dolor. Y digo esto porque a veces en los sueños puedes ver cosas y sentir físicamente o sentir emociones negativas, y si el infierno es un lugar de castigo por la maldad individual de cada quien, hace sentido que esta experiencia de ver monstruos que sea una forma en la cual alguien sea castigado. Y si estos monstruos los lastiman a los seres que están ahí, hace sentido esto también. Y las personas que están ahí, hace sentido que estén siendo castigados por la misma maldad de ellos mismos. Por eso no hace lógicamente sentido que haya seres malos al cual Dios les permite torturar, ya que la maldad de un individuo es lo que haría sentido específicamente, que es lo que se usaría para castigar a alguien. Es la voluntad mala de alguien lo que causa que termine el infierno, y por no arrepentirse de esa maldad, esa misma maldad es lo que hace sentido que torture o castigue al individuo de varias maneras en el infierno, tanto mental como físicamente, y lo separa de esa realidad del bien llamado el cielo, y de cierta manera también esa maldad lo separa de Dios. Ahora, se habla de que el infierno es eterno y muchas personas guardan esto como cierto, y yo sí pienso que existe un tipo de infierno o castigo, pero pienso que no es eterno el castigo, como muchos religiosos pueden creer, porque de acuerdo a muchos religiosos, el infierno es un lugar donde las almas son torturadas eternamente y están siendo castigados de una manera muy horrible, sin posibilidad de escapar. Y cuando me pongo a pensar en esto, pienso en que eso sería una crueldad muy grande, que una persona, cualquier ser que pueda existir, que esté en un lugar así, sin posibilidad de salir, siglo tras siglo, eternamente, donde el sufrimiento nunca pare. Y digo, hay personas que han hecho cosas muy horribles y merecen que sean castigados de una manera horrible también, pero también pienso en cómo hay gente que realmente se arrepiente del mal que hicieron y de la persona que eran, y si se les dara una oportunidad, demostrarían que realmente cambiaron. Por ejemplo, hay personas que cuando son mandados a prisión y están pagando su condena durante el tiempo que están ahí, realmente reflexionan en lo que hicieron, y algunos aprenden su lección y se arrepienten y realmente demuestran una intención con sus actos de que ya no quieren ser esa persona que causó a que terminaran detrás de las rejas. Y hay muchos que cuando salen de prisión después de varios años son una persona totalmente diferente y trabajan hacia el bien y en cambiar y mejorarse, y algo que a muchos religiosos les cuesta aceptar cuando se habla del infierno es el perdón de Dios. Y la pregunta mía hacia los religiosos que creen en un infierno eterno es por qué Dios no perdonaría a un ser que está en el infierno, especialmente si ese ser está realmente, sinceramente arrepentido. Y Dios, por ser Dios, conocería si alguien realmente está arrepentido, ya que no puede ser engañado. Y digo esto porque puede haber seres que no están arrepentidos de sus males y pueden mentir y decir que están arrepentidos, pero no es cierto. Por eso digo, Dios, por ser Dios, conocería si realmente alguien está arrepentido o no. Y si están arrepentidos realmente y quieren cambiar hacia el bien, y Dios mira esto, ¿por qué no les daría una oportunidad? Y aquí es cuando el tema se puede poner muy controversial, porque muchos pueden decir, no, pues mi creencia dice esto y tú estás mal, y hasta me pueden decir y me han dicho, no, pues Dios te va a castigar por decir las cosas que dices, y no quieren muchos religiosos profundizar sobre este tema e inmediatamente quieren hacerme ver como el malo, pero Dios conoce mis intenciones, y yo al decir esto y platicar de este tema de una manera razonable, no lo hago con intenciones malas cuando pregunto por qué es que Dios no perdonaría a las personas o seres que están en el infierno, especialmente si Dios sabe quién tiene el potencial de cambiar y quién quiere cambiar hacia el bien realmente. Y yo tampoco tengo una intención mala cuando explico por qué lógicamente no creo que el infierno sea eterno. Simplemente estoy usando la coherencia lógica que Dios me permite para tratar de razonar este concepto del infierno fuera de la religión, y muchos se basan en la religión para tener una cierta creencia de tal manera que no lo cuestionan, simplemente la aceptan sin realmente preguntarse
si hace o no sentido tener esa creencia, y hay muchos temas que no se discuten abiertamente de una manera lógica para poder establecer si eso realmente hace sentido o no, y tenemos que usar nuestra mente de una manera lógica y desafiar estas creencias para verificar si hacen sentido o no. Y muchos también, al oírme decir que el infierno no es eterno, podrán decirme que sería una maldad que Dios perdona a ciertas personas que han hecho cosas muy horribles. Pero la pregunta sigue, ¿y si realmente están arrepentidos? ¿Y si realmente quieren cambiar? Y también les pregunto a estas personas religiosas, ¿crees que debe de haber seres que deben de sufrir eternamente en un infierno aunque estén realmente arrepentidos y hayan aprendido su lección? Y la eternidad es para siempre. Imagínate que alguien pase 1 trillón de años o 1 trillón de siglos en el infierno y que esa persona realmente esté arrepentida del mal que hizo y tiene ese potencial de cambiar hacia el bien, pero que Dios le diga a esta persona que no importa si realmente ahora está arrepentido o arrepentida sinceramente de las cosas que hizo o de la persona que era, ya que nunca va a salir de ahí. Eso se me hace una injusticia muy grande y pone en desbalance el concepto definido de la justicia, porque cuando se castiga a alguien por medio de la justicia es darle el equivalente del mal que hizo, y además el castigo sirve para que alguien pueda aprender su lección, pero si se le castiga de más a alguien, eso es una injusticia, y un castigo eterno por hacer un mal finito lógicamente es injusto. Entonces, ¿cuánto tiempo debe de durar alguien en el infierno? Y lo que lógicamente hace sentido es que hasta que reconozca sus errores. Porque de nada sirve que alguien dure un tiempo específico en el infierno y luego salir si nunca reconocen sus fallas, porque de nada sirve dejarlos libres si no han cambiado realmente internamente. Y digo esto porque, por ejemplo, hay asesinos, violadores, rateros, drogadictos, gente con muy malas costumbres que duran años en prisión y cuando cumplen su castigo y los dejan libres, siguen haciendo lo mismo, y eso significa que no cambiaron, y muchos, por aún seguir con sus malas costumbres, terminan muertos o de vuelta a prisión. Y cuando pensamos en lo que es el infierno de una manera profunda, tendría que ser un lugar para reflexionar, pero de una manera donde los seres de ahí van a ser castigados y no va a ser bonito este castigo. Lo van a sentir de una manera negativa, y hace sentido que los que estén ahí hasta que reconozcan sus maldades y hasta que realmente se arrepientan de verdad y que quieran cambiar sinceramente, porque ¿de qué sirve torturar eternamente a alguien que está dispuesto a cambiar? No hace sentido, no tiene lógica, especialmente cuando tomamos en cuenta que Dios es el bien mayor y es justo. Entonces haría sentido que eventualmente que los seres arrepentidos que realmente quieran cambiar hacia el bien, que sean perdonados y lógicamente ir al cielo eventualmente. Y digo, me puedo imaginar que quizás haya seres muy necios que no reconocen sus maldades, ni reconocen que están equivocados y quizás se quedan en el infierno por mucho tiempo. Quizás hay algunos que sí se quedan por una eternidad por no reconocer que están mal, y digo, ahí sí haría sentido porque un ser estaría ahí eternamente en el infierno. Pero si quiere alguien realmente cambiar y hacer el bien, ¿por qué Dios no les daría a ese ser otra oportunidad? Si Dios es el bien mayor y comprende a todos, sería lógico decir que puede darle a alguien más otra oportunidad, especialmente si Dios sabe que aprendieron su lección y realmente quieren cambiar hacia el bien. Y muchos también dicen que el infierno es la separación eterna donde nunca puedes reconciliarte con Dios, ya que los que están ahí escogieron el mal y que por eso van a estar eternamente separados de Dios por hacer el mal y no arrepentirse. Y digo, es ilógico esto, porque si Dios es el bien mayor, ¿por qué va a ignorar a seres que realmente están arrepentidos y que realmente quieren cambiar hacia el bien? Eso de ignorar por una eternidad a seres que hicieron el mal no suena como una característica de Dios, suena más a una característica de nosotros los humanos, porque nosotros los humanos, por ejemplo, a veces cuando nos hacen cosas, oímos que hay personas que hablaron mal de nosotros, nos podemos ofender, y a veces entre hermanos y primos y amigos y hasta las comadres chismosas tienen un pleito y se dejan de hablar, y hay personas que guardan un rencor por algo que no les pareció por muchos años o por toda la vida, donde dejan de hablarle a esa persona que alguna vez fue muy cercana a ellos, y quizás si se hubieran dado la oportunidad de platicar y trabajar en resolver ese detalle, si hubiera podido resolver ese problema. Quizás era un malentendido o un comentario de mal gusto, ya que si hay situaciones donde a veces hacer algo tan simple como tener una conversación para hacer la paz puede causar a que se pueda restablecer esa conexión familiar o de amistad, pero a veces la forma de ser de algunas personas impide esto. Ahora, va a haber situaciones muy feas y horribles de parte de las personas que están en el infierno, que para nosotros sería imposible perdonar lo que hicieron, pero Dios representa el bien mayor y sabe todo, y lógicamente tendría que perdonar a los que realmente están arrepentidos en el infierno, porque si Dios abandona completamente a estos seres en el infierno por la eternidad y no considera un tipo de reconciliación de tal manera que simplemente ya no les permite a estos seres
querer acercarse a la luz, acercarse al bien, a eso que es Dios, para restablecer esa conexión con el Creador, sería algo que lógicamente no hace sentido, ya que no quedaría con la personalidad de lo que es y representa ser Dios, porque el abandonar a los demás es algo que se espera de nosotros los humanos, porque somos muy chiflados y a veces se entiende por qué no tenemos la capacidad de perdonar a ciertas personas que hicieron cosas muy horribles, pero que Dios abandone a alguien eternamente para sufrir sería una injusticia, especialmente si tomamos en cuenta que Dios, por saber todo, sabría quién ya está listo para merecer otra oportunidad y quién no. El concepto del perdón es algo que no entendemos realmente. Y este tema del perdón es algo muy profundo, y el perdón infinito lógicamente hace sentido que venga de Dios y hace sentido que lógicamente perdone a quien busca el perdón. Entonces, lógicamente hablando, el infierno tendría que ser una realidad donde los malos son castigados por el mal que hicieron y por el cual no se arrepintieron, y pueden ser castigados de varias maneras, ya que hay una variedad de males y hay males más grandes que otros, y hace sentido que serían torturados por su propia maldad, y esa tortura puede incluir oír voces que les recuerda su maldad, o hasta sentir el dolor que le hicieron a los demás y ver cosas muy tenebrosas que serían manifestaciones de sus pecados. Entonces sería un sentir y una experiencia negativa donde un ser ahí pudiera sentir el dolor físico y emociones negativas y una confusión y miedo al estar en una realidad así, y permanecerían en el infierno hasta que realmente, sinceramente, estén arrepentidos. Ahora, ¿hace sentido que los seres realmente arrepentidos en el infierno, al ellos ser perdonados, que vayan al cielo instantáneamente? Y digo, si hace sentido porque si en el infierno estás constantemente recordando el mal que hiciste y sientes en tu alma muchas cosas negativas, esto causa a que pienses en eso y reflexiones, y eso eventualmente causaría a que un ser se arrepintiera sinceramente. Ahora, si el cielo es una realidad del bien, esto significa que el alma sinceramente arrepentida en el infierno podría ir al cielo y crecer ahí en el bien, porque el arrepentimiento genuino es un paso hacia el bien, y en un lugar donde el mal no puede prosperar, un alma arrepentida no podría dañar a otros, simplemente sería absorbida por un entorno de armonía. En este sentido, sería ese ser consumido por el bien, sería como ser envuelto en amor, paz y verdad, lo que haría imposible que el mal vuelva a surgir en tal ser. Y no sería forzado tal ser a ser bueno, simplemente sería un crecimiento, una evolución natural al estar en un ambiente del bien. Lógicamente hace sentido que tal ser empiece a actuar y pensar de una manera positiva. Ahora, ¿cómo es que sería el cielo? Y si nos ponemos a pensar en esto de una manera coherente y lógica, el cielo tendría que ser una realidad donde reina el bien, donde existe la armonía total. No tendría sentido un cielo con conflictos, celos, divisiones, ni envidias, ni maldades. Por eso sería una realidad muy positiva, llena de paz y amor y de bien, donde ya no hay angustia, ni sufrimiento, ni peligros que nos hagan daño. Y esta realidad tendría que cumplir con condiciones lógicas del bien para que esto haga sentido. Y este lugar sería la realidad donde se cumple la justicia para los que en vida hicieron el bien y lucharon en contra del mal y lo resistieron, y es la realidad donde todas las personas buenas que sufrieron injustamente y murieron, es ahí donde irían, ya que el cielo es la recompensa y representa una realidad donde se cumple la justicia. Entonces los seres que están ahí serían buenos, y en tal realidad nadie debería de tener odio, orgullo destructivo, crueldad o egoísmo, ya que eso aseguraría que no haya caos en el cielo. Ahora, ¿y cómo se asegura de que alguien no se haga malo en el cielo? Y lógicamente en una realidad así no se le permitiría entrar a seres con malas intenciones que quisieran hacer daño, corromper a los demás, ni se permitirían conflictos negativos entre los seres de ahí, porque lógicamente en primer lugar tendrían que ser buenos para poder entrar en tal realidad, y tendrían que ser seres que no causan problemas, tendrían que estar ahí porque lógicamente alinean con el bien, y por alinearse con el bien y por morir físicamente en ese pensar, tendrían que ser recompensados no solo con la entrada al cielo, sino que tendrían ahora un cuerpo o alma iluminada y purificada. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando nos ponemos a pensar en nuestro cuerpo humano, podemos notar que, por ejemplo, podemos tener impulsos biológicos violentos y sexuales. Algunos también tienen el impulso de mentir para quedar bien con los demás, o ese impulso de la envidia, o ese impulso del ego de creerte más de lo que realmente eres y ser muy orgulloso. Entonces tenemos varios impulsos que nos pueden llevar a hacer cosas muy malas, y somos imperfectos en ese sentido. Y estos impulsos a veces causan a que no podamos pensar de una manera clara y directa. Entonces en el cielo tendríamos que tener un cuerpo, o quizás simplemente ser la esencia de nuestra alma, que no esté sujeta a tener un cuerpo con estos impulsos negativos, que es la causa de muchos de nuestros males. Tendríamos que tener un cuerpo, simplemente ser esa esencia de nuestra alma que no está sujeta a dejarse llevar por impulsos de los deseos de la carne.
Y esta esencia de nuestra alma, de lo que somos, haría sentido también que nos enferme. Ya no tendríamos un cuerpo humano biológico como el que tenemos ahora, por lo tanto, no sentiríamos hambre, sed, ni cansancio, ni dolor físico, ni necesidades corporales básicas. No necesitaríamos dormir, comer, ni protegernos del frío o enfermedades. La existencia sería puramente espiritual o transformada, no dependiendo del cuerpo físico actual. Por eso la lógica del cuerpo biológico ya no aplicaría. En nuestra vida actual necesitamos cosas materiales para sobrevivir: comida, agua, techo, dinero, herramientas, energía, ropa. Pero si el cielo es un lugar donde no existe el sufrimiento, el peligro, la carencia, entonces no necesitaríamos recursos físicos para mantenernos vivos o seguros. Todo lo que se necesite, si es que hay algo, sería provisto naturalmente por el entorno celestial, o simplemente no se requeriría nada para estar completos. Por ejemplo, en la tierra, para disfrutar una caminata necesitas un cuerpo con energía, zapatos, ropa adecuada, comida y agua para resistir el día. Y lo que haría sentido es que si en el cielo, si tienes un cuerpo espiritual o transformado, que podrás moverte sin cansarte y no habría clima hostil ni peligro, y la experiencia sería directa sin limitaciones físicas. Y pongámonos a pensar en esto. Si no hay un peligro hacia los seres que están en el cielo, ni hay algo que les cause dolor o angustia, y si no hay necesidades como las que tenemos actualmente, y si no nos podemos enfermar mentalmente ni biológicamente, y si no estamos sujetos a morir, y si podemos pensar de una manera más clara, y si estamos rodeados de seres llenos de amor y luz, eso causaría una tranquilidad y paz, y no habría razones para hacernos malos. Y cuando hablo de ser iluminados en el cielo, no me refiero a que ya vamos a saber todo, sino que vamos a poder entender por qué las cosas son como son y por qué funcionan como funcionan. Tendríamos una capacidad mayor de entender y aprender, y sin un cuerpo con impulsos negativos, eso permitiría a que pensemos de una manera más clara. Entonces, al ser purificados, ya no tendríamos esos impulsos malos ni estaríamos sujetos a echarnos a perder. Seríamos seres que están en una frecuencia del bien muy alta cerca de Dios, y no habría realmente una necesidad para hacernos malos, porque tendríamos todo lo que nos mantenga en una frecuencia positiva. Ahora, ¿hace sentido a que seamos forzados a ser buenos en el cielo? Y no. Lo que hace sentido es que simplemente entenderíamos de una manera muy clara el bien y el mal, y permaneceríamos en el bien. Si Dios nos fuerza a pensar en solamente el bien y ser buenos, no seríamos buenos genuinamente, así que seríamos seres buenos que entienden el mal. Pensar y entender el mal en el sentido de estar consciente de eso no te hace a alguien malo, pero si te dejas consumir por el mal, es lo que hace a alguien en un ser malo. Y si en el cielo podemos entender las cosas de una manera clara, no habría necesidad para dejarnos consumir por el mal, ya que no habría confusión moral de lo que es bueno o malo, y al estar rodeados de amor, paz y armonía, no hay necesidad de hacer el mal. Ahora pensemos en lo siguiente: ¿cómo es que nos miraríamos en el cielo? ¿Tendríamos un cuerpo o no? ¿Y qué capacidad tendría este cuerpo? Y esto realmente no sabemos, pero lógicamente podemos especular que tendríamos un cuerpo espiritual, que sería nuestra alma, sería la energía, la información que somos. Y este cuerpo hace sentido que no estaría hecho de carne, hueso ni sangre. Pudiera ser un cuerpo de energía, de pura luz, y quizás pudiéramos cambiar nuestra forma también. Y hace sentido que todos los que están en el cielo, que puedan cambiar de apariencia o de forma en el cielo, pero no por vanidad ni inseguridad como a veces pasa aquí en la tierra, sino como expresión libre, creativa y espiritual de lo que sentimos y somos o queremos comunicar en ese momento. Y esto hace sentido porque en el cielo ya no estaríamos limitados por un cuerpo físico o leyes materiales. La identidad en el cielo es estable y profunda, pero también flexible y libre. Cambiar de forma no significa perder quién eres, sino mostrar distintos aspectos de tu esencia. Así que haría sentido poder brillar con un color distinto según lo que sientes, como la alegría, amor, gratitud, tomar una forma perfeccionada de cómo te mirabas en la tierra, o una forma como cuando eras joven, o vestirte de luz, o tener alas, o algunas almas podrían transformarse momentáneamente en formas simbólicas solo por gozo y expresión artística. Y hace sentido que podamos hacer esto, ya que no habría intenciones malas detrás de esto, y esto de cambiar de forma no afectaría nuestra identidad, porque la esencia espiritual de lo que es alguien sería intacta. Cambiar tu forma sería como cambiar de ropa o de lenguaje según el momento, y hace sentido también que otros seres podrían reconocerte por tu energía, tu alma, tu vibración, no solo por tu forma exterior, ya que nuestro cuerpo tendría una capacidad mucho más mayor de la actual. Ahora, si especulamos de una manera lógica, ¿qué más podría hacer nuestro cuerpo espiritual en el cielo? Y un cuerpo espiritual no está
limitado como el cuerpo físico. Lógicamente podría moverse libremente, sin cansancio, sin peso, sin dolor. Podrías volar, flotar o simplemente estar donde deseas estar con solo pensarlo y hasta comunicarte sin palabras y transmitir emociones y pensamientos. También hace sentido interactuar con el entorno espiritual donde puedes tocar, crear, abrazar, jugar, explorar. Ahora, hace sentido que todos los cuerpos que se vean o que sean iguales y no, quizás algunos se podrían ver algo similar, pero hace sentido que cada quien tenga un cuerpo o esa esencia única que refleja su camino, su amor, su sabiduría. Entonces, en el cielo hace sentido tener una forma, un cuerpo espiritual que no se desgaste ni sufre, refleja quién eres en esencia, te permite moverte, amar, crear y comunicarte con libertad total y que sea una expresión de lo que es tu alma. Tu cuerpo en la tierra te permitió vivir, pero hace sentido que el cuerpo en el cielo que te permita ser plenamente tú. Ahora, una idea interesante sobre el cielo es que se dice también que es un lugar donde nos vamos a poder reencontrar con familiares y amigos buenos que habían fallecido en esta vida física. Y digo, si pensamos en esto de una manera lógica, hace sentido que nos reencontremos o hasta que nos den la bienvenida personas que eran cercanos a nosotros como familiares y amistades, personas como tu abuelo, tu mamá, tu papá, tu pareja, hermanos, primos, amigos que quizás ya tenías mucho tiempo sin verlos, quizás desde que eras niño o adolescente o desde que eras un adulto joven, y el impacto y la emoción de ver a gente que pensabas que jamás ibas a volver a ver sería un sentir de felicidad muy grande. Y hace sentido esto si consideramos que en la realidad del cielo es ahí donde van las personas buenas, y si esas personas buenas eran conocidos tuyos, haría sentido que te reencontraras con tales personas y que los puedas abrazar y platicar con ellos todo lo vivido en tu vida física y que ellos también te cuenten de cómo son las cosas en el cielo. Ahora, otra cosa que se dice y tiene mucho sentido es que Dios nos va a mostrar de una manera muy directa de que es real en el cielo y que las dudas que teníamos de que si existe o no existe quedarían satisfechas al Dios revelarse en esta realidad de bien y de verdad, y se nos revelaría de una manera que no nos cause miedo, sino sentiríamos paz, amor y comprensión al tener esta revelación, y haría sentido que podamos conversar con Dios y que nos pueda aclarar muchas preguntas que teníamos. Ahora, en el cielo haría sentido que haya niveles de bien donde hay algunos más buenos que otros, aunque todos sean buenos, habría seres más puros. Así como en la tierra hay personas más buenas que otras, haría sentido que en el cielo que algunos seres que estén más cercas a la luz que otros, ya que entenderían las cosas de una manera más profunda que otros, y todos en el cielo serían buenos, unos más que otros, pero todos podrían seguir creciendo en conocimiento y amor y en el bien. Ahora, ¿qué es lo que haríamos en el cielo? Porque si es el destino final de las personas o seres buenos estar ahí, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Y haría sentido que los seres buenos que van a estar ahí eternamente, que tendrían una cantidad de cosas que hacer, no nomás porque estás en el cielo. Eso no significa que no vas a hacer nada o que vayas a estar adorando a Dios y cantándole de rodillas, como muchos piensan, eternamente sin parar, como un esclavo. Y hay personas que tienen esta idea y luego dicen que el cielo se les hace aburrido, y el aburrimiento es algo negativo porque eventualmente puede causar a que alguien quiera rebelarse y hacer el mal. Así que lógicamente hace sentido que vayamos a tener muchas cosas que hacer, y hasta hace sentido que nos podamos divertir y hacer cosas buenas e interesantes y divertidas, ya que la diversión sana es una expresión del gozo y la creatividad. No hay razón lógica para pensar que Dios crearía un lugar eterno sin alegría activa. Si el cielo es un lugar de plenitud, el aburrimiento no tendría sentido ahí. No hay razón lógica para pensar que Dios prohibiría la diversión si ésta no daña, no distrae del bien y no genera mal. La diversión en el cielo tendría que ser una forma pura de gozo, sin consecuencias negativas. La diferencia clave que hace sentido es que en el cielo lo divertido no se usaría para escapar del sufrimiento, para llenar un vacío, como a veces pasa aquí en la tierra, sino para celebrar la existencia, compartir alegría con otros, explorar la creatividad divina. Entonces, no estaría fuera de lugar decir que podríamos jugar deportes como lo que es el fútbol o juegos de mesa o cantar o bailar, y como estaríamos dentro de una realidad del bien y internamente nosotros tendríamos un entendimiento del bien y seríamos ese bien, haríamos las cosas desde un lugar positivo donde si alguien gana en un juego de mesa o deportes, el perdedor no se va a enojar, simplemente entendería que en ese momento la otra persona o personas eran mejor. Y es lógico concluir esto porque si hay seres con más conocimiento y que son más buenos, es lógico concluir que haya seres mejor que otros en varias áreas. Por eso no va a ser razón para envidiar a tal ser si pierdes o es mucho mejor en ese momento que tú. Y hablando de cantar, hace sentido cantar canciones con letra limpia, como canciones de adoración o música romántica purificada. En la tierra el amor romántico suele estar mezclado con emociones humanas imperfectas, celos, inseguridad,
apego, miedo a perder, pero en el cielo todo eso no tendría sentido, el cantar de dolor, ya que el amor sería pleno, estable, libre y siempre constructivo. Por eso las canciones románticas en el cielo no serían de tristeza, ruptura o sufrimiento, sino celebraciones del amor real, donde expresarían alegría por el amor compartido y gratitud por la conexión con otro ser y admiración por su belleza interior. No habría letras de sin ti me muero, me rompiste el corazón o groserías, no haría sentido. Lo que sí haría sentido es que las canciones fueran como poemas puros, llenos de armonía, donde amar a alguien también es un reflejo de amar a Dios y su creación. Y las canciones del amor en el cielo hace sentido que pueda abarcar amistades profundas, familia y vínculos espirituales que no son físicos, pero son igual de intensos. Y si dos almas que se amaron en la tierra vuelven a encontrarse en el cielo, podrían cantar juntas canciones que celebren esa unión, ahora sin límites ni miedo a perderse. Como el arte incluye la música, ya que es una de las formas más bellas de honrar la existencia y la conexión con otros. Ahora, también haría sentido poder convivir con seres queridos o conocer a otros seres en el cielo y poder platicar y compartir historias de nuestra vida física, de cómo era. Entonces, recordar la vida en la tierra y pensar en lo malo que nos sucedió no sería prohibido, porque al estar llenos de amor y verdad y luz, y hablar de nuestras experiencias o oír a los demás hablar de sus experiencias no es algo que nos afectaría, porque sabríamos mejor y estaríamos en un estado de balance hacia el bien. Además, el recordar y compartir quién eras es una manera de expresar quién eres, y si eso incluye cosas malas que hiciste o viviste, eso no te hace mala persona, simplemente estarías expresando quién y que por qué eres quién eres. Y también hace sentido hablar de lo que hemos hecho en el cielo con amigos o personas que eran nuestros familiares o con seres nuevos que conocemos. Ya que el conocer a los demás forma conexiones y eso es bueno. El cielo también tendría que ser un lugar de crecimiento y hay una infinidad de cosas que no sabemos y que podemos aprender, y por eso haría sentido que pudiéramos seguir aprendiendo en conocimiento, y también hace sentido que podamos crear cosas nuevas para expresarnos o crear cosas que otros van a poder disfrutar. El cielo no sería pasividad eterna, sino vida plena, y una de las expresiones más plenas del alma es crear cosas hermosas y buenas. En un estado de libertad y amor total, crear sería una forma de adorar, compartir, descubrir y celebrar, y como entenderíamos las cosas de una manera más clara, crearíamos cosas de bien como obras de artes o música, o crear ambientes como jardines, ciudades celestiales, lugares donde otras almas puedan entrar y sentir paz, inspiración, aprendizaje, y podríamos crear entre muchas otras cosas más increíbles que quizás ahorita se nos haría imposible, y crearíamos con intención espiritual del bueno. Entonces habría muchas cosas que hacer en el cielo y hace sentido lógico que podríamos jugar, reír y divertirnos en el cielo, pero sería una diversión más elevada, sin sufrimiento, sin comparación destructiva, sin vacío existencial, y haría sentido que las cosas que se harían serían de bien y serían por el puro gozo de existir y de compartir y de amar. Entonces habría muchas cosas que hacer, y es importante entender que esto lógicamente haría sentido en el cielo, ya que muchos tienen la idea de que en el cielo vas a estar adorando a Dios eternamente, cantando sin parar, sin descanso, como si fuera un culto obligatorio. Y esto no hace sentido lógicamente cuando entendemos que Dios nos da libertad y que no nos forza a hacer cosas. Y algunos van a adorar a Dios en momentos, pero también van a hacer otras cosas, pero no van a adorar a Dios como esclavos toda la eternidad, como robots. Y esta idea viene de una mala interpretación de entendimiento profundo, lógico y espiritual de lo que es el cielo y la relación que tendríamos con Dios ahí. Adorar a Dios eternamente no significa estar de rodillas repitiendo canciones por la eternidad, como si fuéramos esclavos obedientes o parte de un ritual mecánico. En su sentido más profundo y lógico, adorar a Dios significa vivir en una relación de amor, gratitud, conciencia y plenitud con lo divino. No es repetir palabras, es existir en unión con el bien supremo. Adorar a Dios en el cielo sería vivir con el corazón lleno de paz y gratitud y verdad, crear, compartir, explorar, ayudar, jugar, amar, todos conscientes de que estamos en armonía con la fuente del bien. En el cielo adorar no es una obligación, es algo natural, lógico y fluido, como cuando estás con alguien que amas profundamente y simplemente quieres estar con esa persona sin que nadie te obligue, o como cuando creas algo hermoso y quieres compartirlo con gratitud. Adorar es un acto libre del alma iluminada, no una tarea religiosa impuesta. Y algunos sí le cantarán a Dios y lo van a adorar, pero sería una forma de expresión gozosa, no como una obligación. Entonces adorar en el cielo es simplemente vivir conectado con el bien eterno desde el amor, no la obligación. Y si le cantas a Dios o le adoras es porque te nace, no porque se te exige. Ahora, una cosa muy popular que muchos creen es que se dice que en el cielo que no hay tiempo, y esto nunca me ha hecho sentido, porque sería ilógico que esté
pasando todo a la misma vez, como una masa confusa en el cielo. Lógicamente tiene que haber momentos para disfrutar las cosas, como estar con familiares y crear cosas, o explorar el cielo, adorar a Dios y crecer en el bien. Así que lógicamente tiene que existir el tiempo de cierta manera si puedes hacer cosas diferentes en diferentes momentos. Entonces hace sentido de que haya algo como el tiempo, y se podría describir quizás como tiempo espiritual o secuencia consciente, que es la capacidad de vivir experiencias una después de otra, pero sin el desgaste o presión del tiempo terrestre, porque aquí en la tierra se nos acaba el tiempo porque nos hacemos viejos y luego fallecemos, pero si en el cielo somos eternos nosotros, y si el cielo es eterno, también entonces tendríamos toda la eternidad para hacer cosas sin prisa. Entonces el cielo sería una realidad eterna donde hay sucesos, donde podrás hacer muchas cosas y recordar, elegir, moverte, crear, pero sin envejecer ni quedarte sin tiempo. Por ejemplo, haría lógicamente sentido poder explorar una ciudad celestial, luego conversar con alguien, luego cantar, y aunque no estás usando minutos, claramente no haces todo a la misma vez. Es importante distinguir esto, porque decir que no hay tiempo no debe de confundirse con que todo ocurre al mismo tiempo, lo cual sería caos o confusión, y el cielo no sería un lugar de caos o confusión, lógicamente hablando. Nada sucede como si estuviera congelado en una eternidad estática, o por decir, como estar en una pausa eterna, porque al ser así no puedes hacer elecciones ni progresar, lo cual contradice la idea de que el alma sigue creciendo, explorando y entendiendo más cosas en el cielo. La eternidad no es inmovilidad, es libertad sin límite, no ausencia de sucesos. Entonces, lógicamente, el cielo no tendría tiempo físico limitado como la tierra, pero sí tendría secuencia, ya que el alma viviría momentos y crecería y amaría eternamente paso a paso sin prisa. Ahora, ¿cómo es que se miraría el cielo? Y lógicamente hablando, realmente no sabemos cómo exactamente se va a mirar el cielo, pero podemos especular lógicamente cómo se miraría. Y lógicamente hace sentido que se miraría de una manera donde habría mucha belleza, donde tendría que haber paisajes vivos pero sin peligro. Puede haber montañas, océanos, ríos, bosques, entre muchos otros ambientes que no causan peligro, y ambientes que no asustan sino causan paz y que puedes disfrutar. Pudiera haber una variedad infinita de ambientes donde nada está en ruina, nada está sucio, nada está roto, todo está en orden y armonía, y habría una variedad infinita de paisajes bellos, porque si se dice que íbamos a estar ahí una eternidad, tendría que haber una infinidad de paisajes bellos, y si el cielo es un lugar donde estaríamos eternamente, entonces habría una cantidad infinita de lugares que podríamos explorar y disfrutar también. La belleza sería tan intensa que no cansaría, no aburriría. Hay personas que dicen, a mí no me gustaría vivir una eternidad en el cielo, y dicen eso porque no estamos en balance internamente al estar en esta realidad. Pero al estar en una realidad donde estamos cerca de Dios y en balance perfecto con la frecuencia del bien, ya no tendríamos tales pensamientos. Ahora, vamos a entrar a temas más controversiales sobre el cielo, y uno de estos temas es poder expresar nuestras emociones, por decir negativas, como el enojo, el odio, o sentirnos tristes y llorar. Y cuando muchos oyen decir que en el cielo habrá pura felicidad, se preguntarán si es posible acaso sentir emociones negativas, y a veces hay emociones que podemos considerar malas, pero serían necesarias aún en el cielo. Por ejemplo, imagínate que llegues al cielo y que mires a tu mamá, papá, a tus hermanos, primos, gente cercana a ti dándote la bienvenida. Esto puede causar a que llores, no porque estás triste, sino porque al enfrentarte a esta realidad de que te encuentras con personas que ya nunca pensaste que ibas a ver, puede causar a que llores de alivio y alegría porque los extrañabas, pero también hace sentido llorar por estar triste, porque cuando vas al cielo, esto no significa que ya vas a estar al 100 automáticamente, porque Dios no forza a nadie ni nos controla para ser de una cierta manera. Y hace sentido que un ser que apenas llegó al cielo, que sufrió mucho, que esté platicando con Dios sobre de que por qué tuvo que sufrir lo que sufrió, y que Dios le explique y le dé respuestas. Y si este ser empieza a llorar, eso no es malo. Llorar no siempre es un signo de debilidad o sufrimiento negativo. A veces es el alma desbordando una emoción profunda que necesita ser liberada, como el dolor acumulado, injusticias vividas, abandono, pobreza, traumas. Tiene que llorar. Y si en la tierra no hubo tiempo, espacio o paz para llorar, el cielo sería el lugar perfecto para por fin hacerlo, pero sin miedo. Llorar ante Dios no es rebeldía, es intimidad, es el alma mostrándose tal como es confiando plenamente en que Dios comprende su sufrimiento. ¿Y qué tipo de llanto sería ese? Y no sería un llanto de desesperanza o condena como el de alguien que no tiene salida, sería un llanto de liberación al soltar por fin lo que dolió tanto, llanto de comprensión al escuchar de Dios mismo el porqué del sufrimiento, llanto de ternura al sentir que nunca más volverás a ser herido. Y lo más bello, Dios no lo impediría, al contrario, tal vez se acerque a consolar,
a abrazar, a estar presente en este momento sagrado. Entonces, al Dios ser un Dios lógico y justo y compasivo, nos dejaría procesar lo vivido. No te forzaría a estar feliz ya en un instante como si fueras un robot. Te acompañaría a entender poco a poco el porqué de tus heridas, y mientras entiendes, te consolaría, te escucharía, sentirías el abrazo del Creador y hasta lloraría contigo y si fuera necesario. No haría sentido que se te olvide todo lo malo que te sucedió mientras vivías, porque eso formó quién eres, pero hace sentido que seas sanado en el cielo, ya que el propósito de Dios y de esa realidad del cielo sería comprobarnos que el bien sana todo, y eso incluye sanar esas heridas vividas. Entonces, es totalmente lógico y justo que una persona que sufrió mucho en la tierra que llore al llegar al cielo. Dios no impondría un estado emocional perfecto desde el primer momento, sino que te dejaría expresarte libremente y te sanaría con amor. Y una vez comprendiendo todo, ya no habría más lágrimas, no porque no puedas llorar, sino porque ya no te dolerá más nada. Lo miraríamos con una sabiduría más grande, como alguien que superó una etapa difícil y ahora la entiende desde la sanación. Así que hace sentido que en el cielo no se prohíbe llorar, sino que se seque la última lágrima con un amor tan grande que ya no necesitas volver a derramar otra. Y luego están las emociones como el odio y el enojo. ¿Cómo hacen sentido estas emociones en una realidad del bien? Y en el cielo, al oír las historias de los demás y oír de las injusticias y de la maldad que vivieron, los otros seres de ahí podrían sentir un rechazo profundo hacia lo que alguien vivió, pero al entender de que por qué las cosas funcionan como funcionan, entenderían que eso que sucedió era necesario. Y vamos a pensar en lo siguiente. En la eternidad del cielo hace sentido que eventualmente Dios nos permita observar otras realidades afuera del cielo donde se hacen injusticias, y esto podría servirnos como lección para entender que hay realidades donde hay seres que por dejarse consumir por el mal se autodestruyen o destruyen a los demás o el ambiente donde viven. Ahora hace sentido odiar ese mal, y el odio significa desearle mal a alguien, así que un ser bueno en el cielo no debería sentir odio hacia otro ser, porque el odio lleva a que quieras hacer un mal que te puede consumir, pero al saber el que por qué funcionan las cosas como funcionan y estar llenos de bien y de luz y de verdad espiritualmente, los seres en el cielo estarían lo suficientemente maduros y podrían ver tales realidades, y esto no los va a afectar, pero pueden sentir un rechazo profundo por la injusticia y el mal que se hace, y puede experimentarse algo como un enojo justo, no agresivo, sino una energía interior que rechaza con fuerza la maldad, así que un ser en el cielo miraría con compasión a los que sufren y tendría un rechazo profundo contra lo injusto y sentiría un rechazo claro hacia el mal, pero sin deseo de venganza, ya que tendría una profunda comprensión de que el mal existe por libertad, pero sabe que no es el destino final del alma que desea la verdad. Entonces estas emociones hacen sentido en ese contexto. Ahora, hablando de que Dios nos permitiría ver otras realidades, ¿por qué Dios nos permitiría ver esto si ya estamos en el cielo? Y esto es porque incluso en el cielo el conocimiento y el amor pueden seguir profundizándose eternamente. Ver otras realidades donde el mal existe nos haría valorar más la luz, la paz, la verdad. Un ser celestial no sentiría odio como emoción destructiva, pero sí un rechazo justo y una compasión intensa y una indignación santa frente al mal. Y todo esto sin perder la paz interior, porque sabe que el bien al final vencerá. Ahora, otra pregunta interesante que se hace sobre el cielo es si habrá mujeres y hombres, y lógicamente esto no hace sentido en el cielo, pero eso no borra tu identidad en la tierra, si fuiste hombre o mujer, o si tuviste una vivencia corporal con esa identidad, ya que eso formó parte de tu alma, tus relaciones, tus pruebas, tus virtudes, eso va a ser parte de ti. Al morir, lógicamente, no pierdes lo que fuiste, lo trasciendes, lo integras, lo transformas. Dios no borra tu historia, la redime. Entonces, si no somos hombres ni mujeres, ya no van a existir las relaciones sexuales en el cielo, y sí, el sexo no hace sentido en el cielo, ya que el alma tiene forma, esencia, profundidad y belleza, pero no órganos reproductivos ni necesidades biológicas. Las relaciones serían espirituales, afectivas, profundas, no físicas o eróticas. Y esto hace sentido porque el sexo es la causa de muchos problemas en este mundo, ya que hay personas que engañan a su pareja o se dejan consumir por el placer y el deseo y la belleza física de los demás, de tal manera que nomás andan pensando en tener relaciones sexuales y lo hacen en su Dios. Sería muy inmoral que en el cielo que haya personas teniendo orgías o sexo eternamente con una cantidad de personas o seres. Eso es un impulso negativo y luego causa celos y problemas, como mencioné, porque cuando te involucras con alguien de una manera íntima te puede gustar tanto esa persona que si te das cuenta que se está involucrando con alguien más, eso te lastima, y luego vemos historias donde hay personas que salen tan lastimadas al enterarse que la persona con la cual se involucraban que está teniendo intimidad con alguien más, y esto los hace sentir mal y toman la decisión algunos de acabar con la vida de esa persona que juraban amar, y luego también a veces acaban con la vida de la persona
con la que se involucró la persona que amaban, y algunos hasta acaban con su propia vida. Por eso todo esto del mundo del sexo y los placeres no hace sentido en el cielo y no tiene lugar en el cielo, ya que causan pensamientos negativos. Ahora, ¿qué va a pasar con las parejas en el cielo? Y lógicamente hace sentido que si el amor entre dos almas es real y mutuo, y si esas dos almas se amaron con autenticidad, compasión, respeto y ternura, tiene mucho sentido que esa unión no se rompa, sino que se transforme en algo eterno y aún más hermoso. Y sería un amor basado en la verdad, libertad y entrega, no en necesidad o posesión, y una conexión profunda que va más allá del tiempo y de la muerte, donde estarían unidos el uno con el otro en comprensión, gozo y libertad perfecta. Compartirían pensamientos, recuerdos, descubrimientos, caminarían juntos en un mundo sin tiempo como dos luces juntas toda la eternidad. Tal vez incluso cantarían juntos, crearían juntos, ayudarían juntos a otros seres, y se eligen para siempre, no por necesidad, sino por amor puro. ¿Y qué pasa si un alma amaba pero la otra no? ¿O si fue un amor dañado? Y si una relación estuvo marcada por egoísmo, abuso o desequilibrio, no se mantendría igual en el cielo. Pero si hay arrepentimiento y sanación, es posible que las almas se reencuentren desde una comprensión más pura, o cada una encuentre su plenitud individual sin necesidad de estar unida a la otra. En el cielo no hay obligación, pero sí justicia, redención y verdad. Si dos almas que se amaron verdaderamente pueden seguir amándose en el cielo, pero será un amor libre de posesión, sin celos, sin sufrimiento. No será como el matrimonio legal, sino como una unión eterna de dos almas que vibran en la misma frecuencia de luz y amor. Si el amor fue verdadero, no muere con el cuerpo, florece en la eternidad, y hace sentido que el cielo no destruya ese amor, sino que lo perfeccione. Ahora, hay gente que se han muerto por un cierto tiempo y regresan a la vida y dicen que vieron el cielo o el infierno. Se les debe de creer a tales personas, especialmente porque a algunos les impacta tanto lo que vieron, que se dedican toda su vida a esparcir esta experiencia que vivieron y dan un mensaje de fe sobre eso. Y algunos dicen que fueron al infierno, mientras otros dicen que fueron al cielo. Y digo, esto es difícil de saber si están diciendo la verdad o no, porque quizás estaban alucinando, o quizás algunos sí vieron parcialmente o completamente lo que sería esa experiencia de acuerdo a qué tan malo o bueno eran en ese momento. Entonces no está fuera de lugar decir que a una persona le es posible tener una experiencia donde puede ver lo que sería la vida después de esta vida cuando se encuentra en alguna situación de salud crítica. Y al Dios permitir que alguien mire lo que es el cielo o el infierno, debería de servir como una lección donde se puede aprender de lo que se mira, y puede servir como una advertencia sobre las consecuencias del mal si alguien es malo, o una revelación de paz y amor para alguien que es bueno, que dice que vio el cielo. Y esto es algo que puede transformar a alguien. Y no necesariamente porque una persona mire una revelación de lo que hay después de esta vida, esto no lo hace especial o más que los demás, sino simplemente se encontró en alguna situación negativa como un accidente grave o tener una condición de salud grave donde causó a que pudo haber muerto temporalmente, y por eso terminó viendo lo que es la vida después de la vida. Eso es simplemente lo que le pasa a alguien cuando se puede encontrar en una situación así. Y hay que saber discernir sobre si hace sentido al escuchar estas historias, porque hay personas que dicen que vieron a Michael Jackson en el infierno, o el otro día estaba oyendo un testimonio de una señora que vio a Roberto Gómez Bolaños, o sea, el Chavo del Ocho, en el infierno. Y también a veces pueden exagerar sus experiencias, porque unos dicen que vieron a unos monstruos gigantescos y describen ver a muchas personas llorando y siendo torturadas. Y como realmente no sabemos cómo es el infierno, cuando escuchas a tales personas contar estas historias, puede causar a que sea dudoso creerles, o quizás sí les crees. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si están diciendo la verdad o mintiendo? Quizás estaban alucinando. Y a veces hay personas que pueden describir el cielo o el infierno de cierta manera porque ya tienen en mente cómo creen que sería de acuerdo a las películas o series o libros y testimonios que ahorita hay, porque ahorita hay mucho por decir contenido sobre cómo es que serían tales realidades, y por eso es válido preguntar, ¿estaban alucinando o realmente sí vieron el cielo y el infierno de verdad? Y por eso digo, es muy importante usar la lógica que Dios nos dio para poder discernir si es verdad o no. Por ejemplo, hay personas que son muy cristianos, entonces creen en la Biblia y cuentan sus testimonios de lo que vieron en el cielo e infierno, pero a veces lo que sucede es que estas personas se pueden contradecir en ciertas cosas que mencionan, que contradice su creencia, donde contradicen el mensaje de fe que según tienen. Entonces andan empujando su experiencia junto con su creencia, y si las dos cosas no quedan, eso es una contradicción. Entonces, cuando realmente analizamos estas historias con lupa, podemos encontrar fallas a veces, o si usamos la lógica podemos discernir si hace sentido o no lo que dice alguien. Y esto de decir de algunas personas que están 100% seguros que vieron a alguien famoso en tal lugar, eso indica que están proyectando sus propios prejuicios personales y juicios morales sobre cómo ven a tal persona, porque es esto de saber de quién está en el cielo o en el infierno es algo que no sabemos nosotros, porque la situación y la vida de una persona puede ser tan compleja, hay cosas que no sabemos de tales personas, no importa qué tan cercano
seamos a alguien o qué tan público era esta persona, solamente alguien como Dios podría juzgarnos adecuadamente a nosotros porque sabe todos los detalles de nosotros. No hay nada que podamos esconderle a Dios, estamos desnudos enfrente de Dios. Por eso digo, no podemos nosotros decir, no, pues estoy 100% seguro que tal persona está en el infierno, ya que hay personas que juran ser buenos públicamente y son malos, y hay gente que tienen una imagen que es de lo peor, pero son realmente buenos. Y por eso digo, nos podemos equivocar en juzgar a alguien, y hay mucha gente religiosa de que porque vive algo, porque dicen que ellos están muy cerca de Dios, juran que lo que dicen que siempre está en lo correcto. Y me acuerdo que a través de los años yo oía pastores decir, Dios me reveló que va a suceder esto y van a hacer las cosas así y va a pasar de esta manera tal día. Y lo decían con una confianza y llegaba tal día y yo pensaba, no, pues estas personas están con Dios y así van a suceder las cosas como dijeron, pero no sucedía lo que dijeron y pasaba el tiempo y nada se cumplía. Por eso digo, no importa qué tan seguro alguien pueda decir, no, pues esto es lo que vi. Hay que pensar en esas historias que nos comparten de una manera lógica para ver si hace sentido o no. Y digo, puede ser cierto, quizás no es cierto lo que dicen, y creo que debemos de escuchar con respeto a estas personas, pero también discernir con sabiduría. El valor más profundo de estas experiencias es que nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos y a buscar el bien, el perdón, la humildad y el amor. Ahora, ¿qué tal las personas que usan sustancias o cierto tipo de drogas que dicen haber viajado al cielo o infierno de esta manera? Y hay personas que usan sustancias psicodélicas como el DMT, la ayahuasca o LSD y juran haber visto lo que es la vida después de esta vida y se les debe de creer. Y muchas personas que usan estas sustancias reportan ver figuras geométricas vivas, luces, colores y formas cambiantes, o encontrarse con entidades o seres o guías, algunos amables, otros inquietantes, sentir que salen de su cuerpo y se disuelven o están en otro plano, y tener visiones que parecen muy reales y espirituales, pero a veces también aterradoras o confusas. ¿Y qué ocurre realmente cuando alguien consume este tipo de sustancias? Y esos estados alterados son provocados por cambios químicos en el cerebro. No significa que todo lo visto sea falso, pero tampoco es garantía de que sea el cielo. Muchas veces lo que se ve refleja el estado emocional, espiritual o mental interno del individuo. Y algunos reportan ir a un lugar como un infierno, un lugar que les causa miedo, donde miran cosas muy horribles. Y esto es porque esas sustancias abren puertas sin filtro ni protección. El alma no está en paz ni purificada, sino vulnerable. Si hay traumas, miedos o caos interno, eso se proyecta en las visiones. Algunas personas describen ver demonios, figuras oscuras, entidades con doble intención, mientras otras personas juran haber ido al cielo, sienten paz o mucho amor. Pero estas experiencias no están guiadas por el amor divino, sino por una apertura artificial sin dirección moral. ¿Y cómo se diferencia eso del cielo? El cielo, por lógica espiritual y moral, es un estado de amor puro, paz total, armonía, libertad y ausencia de engaño. No hay confusión, miedo ni ambigüedad. Todo ser que encuentras en el cielo está lleno de luz, compasión, verdad y ternura. No se accede por sustancias externas, sino por transformación interior, crecimiento espiritual y purificación del alma. Y muchas personas confunden las experiencias psicodélicas con el cielo porque hay elementos visuales o emocionales intensos, luces, visiones de unidad, sensaciones de disolución del ego, a veces sienten amor o comprensión momentánea, pero la gran diferencia es que el cielo es estable, coherente y guiado por el bien absoluto. Una visión psicodélica es temporal, subjetiva y muchas veces ambigua o engañosa. Entonces es peligroso buscar el cielo con drogas, y sí lo puede ser, porque no se purifica el alma, solo se altera la percepción. Se puede abrir la conciencia a realidades confusas, no siempre buenas, y algunas personas terminan más confundidas o angustiadas o espiritualmente inestables. Por eso muchas tradiciones espirituales desaconsejan usar sustancias para buscar experiencias sagradas. El camino al cielo es interior, no químico. Así que el cielo no es como las visiones de quienes usan las drogas psicodélicas. Aunque puedan parecer espirituales o profundas, esas experiencias no vienen del amor eterno ni de una conexión con el bien absoluto. El cielo es un estado de luz, paz y verdad, no un estado químico ni confuso. Acceder al cielo no requiere alterar el cuerpo, sino que se requiere que internamente transformes tu alma. Ahora, hay una historia muy famosa donde se dice que el diablo era un ángel muy poderoso en el cielo y que quiso ser más que Dios, y que fue echado este ángel malo junto con los otros ángeles que lo estaban siguiendo fuera del cielo por Dios. Así es como se cuenta esta historia. Y esto que voy a decir va a sonar y puede ser muy controversial, pero no es una historia que pueda yo creer, porque lógicamente no me hace sentido, porque el cielo representa ser la realidad donde nadie ni nada se echa a perder, no porque es forzado a ser bueno, sino porque se entienden las cosas de una manera muy clara.
Y si estás rodeado de amor y de luz y de verdad, ¿por qué un ser con un entendimiento profundo, lógico y coherente de cómo son las cosas, por qué va a dejarse consumir por el mal y querer ser más que Dios? Esto no es una historia que pueda aceptar como verdad, y no digo esto con intención mala. Dios conoce mi corazón y mis intenciones y pensamientos, y si digo esto es porque estoy usando la lógica y coherencia total que Dios me dio y me permite. Y si estoy mal, Dios me va a decir algún día esto. Y pienso que quizás esta historia es mal interpretada, y creo que si consideramos que esta historia es real, hace sentido que quizás pasó esto en una realidad que se pueda considerar un cielo o un tipo de paraíso, pero no era el cielo o el paraíso de verdad. Y digo esto porque nosotros los humanos hemos usado a través de la historia la palabra cielo o paraíso para describir un lugar casi perfecto, y hay personas que se van de viaje a una isla de vacaciones y dicen que ahí es el paraíso. Y se dice esto y se usan estas palabras para describir un lugar muy hermoso y perfecto donde mayormente está lleno de paz y de amor. Pero el simple hecho de que en esta historia este ser llamado Lucifer decidió irse en contra de Dios me suena ilógico, porque solamente los buenos están en el cielo. Lógicamente hablando, si alguien en el cielo desarrolla malas intenciones, esto lógicamente debería de causar a que fuera aislado para no contaminar a los demás. Eso sería la lógica, pero en esta historia este diablo o Lucifer convence a otros ángeles, entonces tuvo tiempo para convencer a otros ángeles para irse en contra de Dios. Y digo, si el cielo es realmente la realidad del bien, esto lógicamente nunca va a suceder. Por eso digo, esta historia del diablo pudo haber sucedido en una realidad que no fuera en el cielo de verdad. Quizás una realidad donde Dios interactuaba con los seres de ahí de una manera abierta, donde sabían que era real Dios, pero quizás era una realidad similar a la de nosotros los humanos, donde el mal está muy presente, y pueden existir realidades como la de nosotros, donde Dios no se revela de una manera directa, y quizás en otras realidades se revela de una manera muy directa, pero aún en tal realidades no sería el cielo de verdad. Y esto me hace pensar que puede haber una variedad de realidades para que quizás Dios nos muestre algún día en el cielo las diferentes posibilidades que vienen de estar en tales situaciones, y que tiene que existir toda esta variedad de posibilidades para demostrar que al final está en lo correcto el bien, pero permite muchas cosas para tener la evidencia de que por qué el bien es lo correcto. Ahora, algunos podrán decir que quizás Dios sabía lo que estaba haciendo Lucifer, pero que lo dejó para que sirviera esto como una prueba para Lucifer mismo, para pelear en contra del mal interno, y también una prueba para los otros ángeles que lo siguieron, para que ellos demostraran que podrían resistir esa tentación del mal. Y digo, cuando pensamos en lo que es el concepto del cielo y lo que representa, y eso es una realidad de bien, esto nunca debe de existir, porque es como decir que las personas en el cielo que se van a hacer viejas, o que se van a desgastar, o que el cielo se va a acabar. Y el cielo representa un lugar eterno donde la presencia y el poder de Dios lo mantiene de una manera eternamente en el balance del bien. El cielo representa estar en la frecuencia del bien, y eso significa estar en balance, y por eso no puedo aceptar esta historia. Solamente hace sentido que si esta historia es real, que haya pasado en una realidad quizás similar a un paraíso o cielo, pero no era el paraíso o el cielo de verdad. Pero es una gran historia para reflexionar cómo en una realidad donde hay seres que saben que Dios es real, cómo pueden rebelarse y consumirse por el mal. Y si esos seres tenían un cuerpo imperfecto con impulsos y estaban en una realidad no balanceada en el bien, esto demuestra cómo el mal puede consumir a seres que, aunque estén cerca de Dios, cuando las cosas no están en balance realmente, se pueden dejar consumir por el mal. Ahora, hablando de ángeles, una pregunta interesante que muchos tienen sobre el cielo es que si puede haber seres que tuvieron su origen en el cielo. Y digo, sí tiene sentido lógico y espiritual que haya seres que se originaron en el cielo, seres que nunca vivieron una vida terrenal como la nuestra, sino que fueron creados directamente en un estado de luz, armonía y pureza. Y esto hace sentido porque si el cielo es una realidad eterna, no está limitada solo a las almas humanas o otros seres que llegan después de morir. Y si es bueno crear, hace sentido que haya seres que hayan sido creados por Dios en esa realidad llamada el cielo, y serían seres llenos de luz y sabiduría, seres que nunca conocieron el mal ni el dolor, pero tienen conciencia plena. No son robots, tienen libertad, pensamiento y propósito, pero desde el bien. También puede ver seres que ayudan a otras almas en su crecimiento, no para mandar o juzgar, sino para servir, inspirar o proteger. Almas de nivel alto que fueron creadas para compartir el bien. Algunas almas podrían haber sido creadas en el cielo no para probar el mal, sino para ser testigos de la belleza y colaborar con Dios en la expansión del bien. Y tendrán libre albedrío esos seres, y sí hace sentido esto, aunque de una forma más elevada. La libertad no significa probar el mal, sino poder elegir conscientemente el bien por amor. Un ser que nunca ha caído no es esclavo de Dios, sino que simplemente nunca ha tenido motivo para rechazar la luz. La libertad más alta no es poder hacer lo malo, sino poder elegir el bien con plena claridad. Y si esos seres no conocen el dolor ni la lucha, son menos profundos,
y no necesariamente. Algunos seres quizás no conocen el sufrimiento personal, pero sí pueden comprenderlo y ayudar a quienes lo vivieron y actuar con compasión sobre eso que vivieron. Otros quizás deseen comprender más profundamente lo que es crecer desde la oscuridad, no desde una intención maliciosa, sino por curiosidad, y pudieran platicar con otros seres que llegaron al cielo y escuchar sus experiencias que tuvieron en la vida en una realidad donde el mal te podría consumir. Así que es totalmente lógico que existan seres que se originaron en el cielo, que fueron creados en la luz no por haber superado el mal, sino como expresión directa del amor divino. Son libres, conscientes y activos, no están por encima de los demás, pero pueden tener funciones distintas como guiar, crear o proteger. Ahora, hay una idea interesante donde se especula que quizás Dios va a permitir a que algunos seres puedan salir del cielo para viajar a realidades donde está el mal presente, así como en esta realidad en la que vivimos. ¿Y hace esto sentido o simplemente este pensar es salirte completamente de lo coherente? Y digo, si hace sentido que haya ciertos seres al cual se les permita hacer eso, quizás van a estar viviendo entre la gente y se les puede poner reglas por Dios sobre qué o no hacer, o quizás van a hacer ciertas misiones en el nombre de Dios. Hay muchas cosas que realmente no sabemos, pero no es una locura decir que Dios pudiera permitir eso, y quizás los seres que podrían hacer eso tendrían que estar a un cierto nivel del bien. Entonces, el cielo, lógicamente hablando, debe de ser una realidad de bien, lleno de amor, paz, luz y verdad. Hay muchas cosas que aún no sabemos y ni vamos a saber hasta estar ahí, pero podemos concluir que es la realidad del bien mayor. Entonces, entendiendo todo esto de lo que platicamos el día de hoy, podemos inferir que la vida después de la vida es real y hace lógicamente sentido que haya un cielo y un infierno. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.